Muy buenas tardes. Daros la bienvenida. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros de nuevo en la Fundación Pons, en una más de nuestras jornadas de ciclo del papel del arte en la sociedad contemporánea. Como sabéis, la Fundación Pons, uno de nuestros principales objetivos es apoyar el arte, la innovación, y para nosotros es un lujo haber podido organizar este ciclo de conferencias y haberlo hecho de la mano de la Fundación Ibercaja. También de la mano con la colaboración de Madrid Foro Empresarial, completamente apoyados por el coordinador de la Mesa de Cultura, Fernando Rodríguez Lafuente, que ahora le presentaré, y dar las gracias de todo corazón a Analytics, de la mano de Guillermo Fornes, artista, empresario y sobre todo colaborador de la Fundación Pons, que nos ha ayudado a poder tener aquí una mesa maravillosa de ponentes y haber podido organizar este ciclo de conferencias. Algunos estuvisteis con nosotros en la primera jornada que organizamos el día 19 de mayo, donde en esa ocasión hablamos sobre los NFTs, el blockchain, la digitalización. Las conferencias que estamos llevando a cabo están grabadas, las vamos a subir a nuestra página web, por lo cual también el que no tuvo oportunidad de poder asistir, pues poder seguirlas también a través de nuestros canales. Y hoy vamos a hablar sobre arte y mecenazgo. Sobre esa importante labor de difusión cultural que ejercen los museos, las fundaciones, para mantener vivo el arte y acercarlo al público. Vamos a hablar también sobre la relación entre las colecciones y los proyectos públicos con los ciudadanos, así como su financiación en la actualidad. Quiero recordarles que este ciclo va a finalizar antes de verano con el tema de arte, historia y sociedad. Será el día 22 de junio, donde además tendrá lugar la inauguración de una exposición que celebraremos aquí en la Fundación Pons, con lo cual os invitamos también a poder acudir con nosotros el día 22 de junio. Le voy a dar la palabra a nuestro moderador, pero bueno, antes le voy a dar la palabra a un sitio, presentarte. Bueno, pues es una suerte de verdad tener a Fernando Rodríguez Lafuente, ¿no? Como he dicho, él es el coordinador de la Mesa de Cultura de Madrid Foro Empresarial, pero bueno, él durante más de 10 años ha sido subdirector de la ABC y durante cerca de 15 años ha sido director de suplemento de la ABC Cultural. En la actualidad es director de la revista de Occidentes, director del máster sobre cultura contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, ha sido director del Instituto Cervantes, director general del Libro, Instituto de Cooperación Iberoamericana. Bueno, a mí, un currículum de verdad. O sea, queda manifiesto que es una suerte de verdad tenerle aquí moderando estas jornadas, y él nos presentará también a nuestros expertos en el tema de hoy. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Íñigo, por la colaboración con la Fundación Ibercaja y muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, querida María Jesús. Gracias también a todos vosotros por asistir en nombre de Fundación Ibercaja y especialmente pues, muchas gracias a Fundación Pons, Circular Art, Analytics y a Madrid Foro Empresarial, compañeros de viaje, ¿no? En este ciclo que hoy retomamos. Bueno, pues como ya ha comentado María Jesús y como ya comentamos en la ponencia anterior, este ciclo se compone de 3 mesas redondas y bueno, pues el objetivo es explorar un poco, ¿no? Esas sinergias que hay, esos vasos comunicantes que ha habido siempre entre el mundo del arte, la sociedad y la empresa. Y bueno, simplemente decirles que para la Fundación Ibercaja, pues tanto el arte como la sociedad o el mundo de la empresa, pues son ámbitos que conocemos muy bien porque forman parte de nuestro ADN, por así decirlo. Nosotros tenemos una larga trayectoria, son casi 150 años de servicio a la sociedad, fomentando precisamente la cultura, el arte. Hemos trabajado y yo creo que además seguimos haciéndolo con buen hacer financiero, si se me permite, que creo que también es importante. Y bueno, pues pensamos que este certamen encaja bastante bien con nuestra razón de ser y con nuestro propósito. Y bien, como hemos dicho, pues íbamos a explorar la relación entre el artista y sus valedores, entre el arte y el imprescindible mecenazgo, ¿no? Que acompaña siempre a los genios a lo largo de la historia, y estoy seguro de que vamos a aprender y a disfrutar del conocimiento y del bagaje que atesoran nuestros expertos, que es mucho. Bueno, pues no me extiendo más, simplemente invitarles a todos aquellos que no conozcan Fundación Ibercaja que nos descubran a través de redes sociales y en particular en nuestro canal de YouTube, donde colgaremos esta conferencia y donde están también las otras 2 conferencias de nuestro ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradezco mucho, María Jesús, y a ti que hayáis dicho que se va a grabar. El otro día no lo sabía y así me contendré, cosa que el otro día no hice y puede ser terrorífico. Pero en fin,
No, en serio, muchísimas gracias por la insensatez de invitarme y gracias a todos por su asistencia, ¿no? Y efectivamente damos comienzo a la segunda mesa de debate, que es arte mecenazgo. En la sociedad contemporánea, el asunto de hoy es un asunto de enorme calado, es un asunto esencial. La cultura del mecenazgo arranca, como saben, de muy antiguo y además caracteriza una manera de estar el arte en la sociedad. De manera particular, sobre todo, el mecenazgo privado, ¿no? Yo, como filólogo, pues he ido a ver rápidamente qué significa en el diccionario de la RAE mecenazgo. Y es la protección o ayuda dispensadas a una actividad cultural, artística o científica. Es una colaboración desinteresada por parte del mecenas y que obedece a un cierto altruismo o también a un compromiso, como bien se ha dicho, de la Fundación Ibercaja y Fundación Pons, también a un compromiso social. Esto lo veremos por la cuestión del retorno cuando aparece el mecenazgo, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, supongo, es las diversas aristas, los diversos perfiles y las geografías del mecenazgo. Un asunto importante es la diferencia con el patrocinio, ¿no? En el sentido de que el patrocinio se considera como un canal más allá para la difusión de la marca. Sin embargo, el mecenazgo supone no supone obtener una contrapartida, aunque el conocimiento de cada acción, lógicamente, en su caso de estas acciones, en caso de producirse, pues lógicamente puede reportar una forma positiva de la imagen del mecenas, ¿no? Para hacerlo telegráficamente, en la edad dorada del mecenazgo, cuando arranca y es una explosión tremenda, es curiosamente durante el Renacimiento. Ya sabéis que el mecenazgo consistía, lo digo por si alguno está dispuesto, que vaya preparando el presupuesto, porque el mecenazgo en origen pues, significaba que al artista le daban alojamiento, comida, generalmente vino, se lo daba a un artista a fin de que éste realizase su obra, ¿no? Luego terminaré con un caso contemporáneo de mecenazgo bastante curioso en el mundo de la literatura. En ocasiones incluso, además del alojamiento y la comida, se les pagaba por ello, pero eso no era muy habitual. Por ejemplo, hay un caso muy divertido que es de Casanova, ¿no? Casanova, después de haberse recorrido Europa, como sabéis, haciendo las cosas que hacía, pasa por Madrid, por cierto, y por Madrid también la monta, pero termina sus días siendo bibliotecario de un aristócrata checo. Vivía en el palacio y se encargaba de la biblioteca y efectivamente le daban el alojamiento, la comida, bastante vino en el caso de Casanova y no sé si llegaran a pagarle o no. Es interesante recoger que la ley de presupuestos generales del Estado puede establecer anualmente una relación de actividades prioritarias del mecenazgo y puede también establecer las entidades beneficiarias en el ámbito de los fines de interés general fijados por esos presupuestos generales del Estado, de manera que, como sabéis, tienen unos beneficios fiscales que pueden ser importantes. Para entrar en materia, claro, en esa época del Renacimiento, quienes se encargan, hay un cambio muy importante, porque al principio el mecenazgo lo ejercen, hasta el Renacimiento, fundamentalmente el poder político, los reyes, o el poder religioso, a través de la construcción de catedrales y de templos, ¿no? Ya en el Renacimiento y sobre todo en el ámbito más floreciente europeo, que es Italia, tanto desde el punto de vista económico, porque es el momento en el que arranca la burguesía, como podemos entenderlo, hay como 4 familias que os traigo que llevan el mecenazgo a lo máximo y en diferentes localidades italianas. Y de ahí va a arrancar todo lo demás hasta hoy. Los Medici en Florencia, los d'Este en Ferrara
los Sforza en Milán, que son los que patrocinan, por decirlo así, hacen el mecenado, ejercen el mecenado nada menos que con Leonardo da Vinci, y los Gonzaga en Mantua. ¿De dónde viene la palabra mecenazgo? Bueno, la palabra mecenazgo viene de un amigo y consejero de César Augusto en el siglo I de Cristo, que se llamaba precisamente Cayo Clunio Mecenas, y de ahí el nombre del mecenazgo que hemos arrancado. ¿Quiénes son beneficiarios, según la ley de 2002, prioritarios hacia la calidad del funcionario para los presupuestos generales del Estado? O los receptores, las fundaciones sin ánimo de lucro, las asociaciones declaradas de interés público y las ONGs, ¿no? Porque, como insisto, tienen enormes deducciones fiscales. Y el caso que os iba a contar es el caso que se da, por ejemplo, un mecenazgo bastante curioso, que es el de la agente literaria, probablemente la agente literaria más importante que hemos tenido en España y en Iberoamérica, todo lo que se podía denominar la cultura en español, que era Carmen Balcells, la agencia Balcells, que ella en un momento dado hace algo digno de los Medici o de los Sforza, ¿no? Pero lo hacen en la segunda mitad del siglo XX. Y es que descubre a dos, en ese momento, moderadamente jóvenes escritores, se da cuenta del caudal de estos escritores y son Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, curiosamente los dos que tienen el premio Nobel de su generación de literatura, y el propio Mario me lo contaba, Carmen Balcells le dijo en un momento dado: oye, tú, Mario, ¿tú cuánto necesitas para vivir al mes? Un mes sin pasarse, en fin, una cosa, en fin, moderada, ¿no? Pero porque él quería instalarse en Barcelona, venía de París, en París trabajaba en la Radio France, en las ediciones en español, en la emisora en español, y quería quedarse en Barcelona. En ese momento Barcelona no es lo que es hoy. Barcelona en ese momento era el centro de toda la producción editorial, fundamentalmente en español. Y, curiosamente, si a lo largo del siglo XIX y principios del XX, las primeras décadas del XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte, y eso te lo contaban ellos, la mayor parte de los escritores hispanoamericanos, para conocerse, se conocían en París, no son un mexicano o un argentino, se conocían en París, un peruano. A partir de los años 60, y gracias a Carmen Balcells y a un gran editor que se llamaba Carlos Barral, se instalan en Barcelona, ¿no? Barcelona no tenía nada que ver con lo que es ahora. Ahora sería imposible, por razones obvias, ¿no? Y no que no voy a entrar en ello porque me parece hasta una grosería. Tanto a García Márquez como a Mario Vargas Llosa les da una asignación mensual, o sea, un mecenazgo. Y ellos, gracias a eso, se pueden dedicar solo a escribir, solo, como estamos hablando con el mecenazgo, a crear su obra, con toda la libertad y, sobre todo, con la tranquilidad del agobio económico. A partir de ahí, la historia ya la conocéis del desarrollo y la carrera de los dos, pero tuvieron ese arranque que es algo verdaderamente insólito a veces, sobre todo quizá en el mundo del arte, quizá en el mundo del cine, en la música, pero en la literatura no es muy habitual esta broma maravillosa que tuvo Carmen Balcells. Bueno, para hablar de ello, sobre todo de lo que hemos centrado la segunda mesa, que es el coleccionismo, la difusión, y eso tan fundamental hoy, que es, el término me parece inevitable, pero lo utiliza ya tanta gente que me da hasta vergüenza citarlo, pero en fin, y las sinergias, que es algo verdaderamente ya, tenía que estar penado. Es como el que diga, ¿qué tal la noche? Espectacular, ¿no? Pues ese también, porque ya sabéis que las palabras, como nosotros, tienen vida. Las palabras nacen, se desarrollan y mueren, ¿no? Entonces, ¿mueren por qué? Y mueren como morimos nosotros, probablemente, lamentablemente, por otra parte. Mueren por desgaste, por el uso, ¿no? Y entonces hay un momento en el que ya la palabra no significa, de tanto uso, ya no significa lo que originalmente contenía, ¿no? Y entonces, cuando oyes a determinada gente, porque claro, el término sinergia es muy potente, pero cuando oyes a una determinada gente utilizar sinergias para hablar de sus cuñados, te quedas un poco preocupado. En fin, esto ya... Pero bueno, no, vamos a hablar sobre todo de arte y mecenazgo. Y para ello, yo le voy a dar primero la palabra a María Eugenia Girón Dávila,
en nombre, si me permiten, de la Fundación Pons y de la Fundación Ibercaja, os doy las gracias por estar aquí. Voy a hacer lo mismo que he tratado de evitar con María Jesús, que es no leeros todo, pero sí destacar cosas que me parecen. María Eugenia Girón es consejera independiente en este momento, creo, sigue siendo presidenta de la Fundación de la Diversidad, lleva ya una década como presidenta, y eso, estar de presidente una década tiene mucho mérito, sobre todo aquí. No digo aquí en la Fundación Pons, sino en España en general. Pero vamos, es también integrante del Consejo de Administración de la Corporación Financiera ALBA, presidenta de Go-Beyond Investing, y yo destaco también que ha sido galardonada como mujer ejecutiva del año 2004 y top 100, esto suena de la leche, o sea, esto es en 2017 y además fuiste reincidente en 2019 en una categoría que un poco, si me permitís el término, acojona, porque es pensadoras y expertas, ¿no? Y dices, joder, pues ya con una pensadora y experta y además ha sido mujer ejecutiva, ya uno le impresiona. No, ahora sin broma, muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias por esa presentación y a la Fundación Pons y a Guillermo, sobre todo, que me invita a unirme a esta reflexión, ¿no? Donde el arte y, en mi caso, el mundo de la empresa se encuentran. Y yo lo que puedo compartir con vosotros, y quería compartir, es mi experiencia en el entorno empresarial. ¿Sigo? Sí. Sí, ¿no? Que estoy buscando un bolígrafo, tú sí, por favor. En particular en el sector de las marcas de prestigio, que también se llama el sector del lujo, ¿no? Porque en esta industria una de las materias primas valiosas es el arte, ¿no? El arte, porque estas marcas se nutren de la creatividad, es la materia prima más importante para crear una marca. Y yo ahora, que muy cerca de aquí en el IE enseño emprendimiento y cómo crear marcas de prestigio en el entorno internacional, una de las primeras reflexiones que hacemos es si las marcas se crean con comunicación y marketing, que es el primer reflejo que tenemos, y nunca es así. Si vamos a la historia de las marcas más relevantes o las que podemos definir como míticas, siempre se crean con innovación y con un producto que nos acerca a nuestros sueños. ¿Y de dónde se nutre la industria de esta capacidad de innovación? Muy frecuentemente es del mundo del arte, ¿no? Por eso hay muchos ejemplos en los que empresas en este ámbito incorporan artistas a desarrollar productos, hacen colaboraciones con artistas, los integran de forma diferente en las estructuras porque son parte de la materia prima esencial para tener éxito. Pero no es solamente la creatividad, que sin duda es el elemento fundamental que esta asociación con el arte trae. Ese es el más obvio, el más inmediato. Pero hay algunos más. Por ejemplo, la noción de contemporaneidad y la oportunidad, sobre todo cuando esta asociación es con un artista contemporáneo, con el arte contemporáneo, el dar a tu marca la dimensión de contemporánea y actual. Uno de los mecanismos importantes o más poderosos para hacerlo es la asociación con el arte contemporáneo. Pero no solamente sería creatividad, innovación. Hay una que parece una contradicción, pero es la atemporalidad, ¿no? Una empresa, una marca vale mucho, no solamente por las ventas que tiene, el beneficio que genera, sino por su capacidad de hacerlo a largo plazo. Por eso hablamos siempre de estas marcas que durante generaciones, 100 años, 200 años. Con lo cual, la asociación al arte como algo que es atemporal, ¿no? Que va más allá de nuestro tiempo, es un mensaje fundamental. Y el cuarto que destacaría es esta necesidad de generar emociones. Los precios de estos productos, que seguro que cuando he mencionado este sector ya os han venido a la cabeza, pues tal producto de tal marca,
el precio nunca está vinculado a sus características tangibles o a lo que genera una reacción racional. A todos nos gusta decir que compramos tal producto porque está muy bien hecho y porque es de gran calidad, y eso solamente es parte de la historia. Realmente lo hacemos porque nos provoca una emoción. Y estas emociones o la habilidad para construir emociones es algo también que en este sector se aprende del mundo del arte. Con lo cual, la asociación al arte, y no lo llamamos mecenazgo, o no se llama mecenazgo en el sector, pero forma parte no solo es una materia prima, pero es casi parte del modelo de negocio. Por eso hay ejemplos recurrentes de la asociación de marcas al mundo del arte. Y la última más reciente, que se ha producido a raíz de la transformación digital, es que las tiendas se han convertido en lugares donde ya nadie va a hacer una transacción, ¿no? Vamos a vivir experiencias, porque si no, no tenemos ninguna necesidad de ir. La transacción la podemos hacer desde el sofá de nuestra casa tranquilamente. Con lo cual, las tiendas, para todas las categorías de producto, para todos los sectores, han tenido que reinventarse y redefinir lo que son. Y en esta reflexión sobre qué es una tienda y por qué vamos allí, cómo se genera una experiencia y una emoción, otra vez el arte ha sido una herramienta fundamental para atraer a los clientes. Las tiendas se están llenando de arte, están siendo reinterpretadas por los artistas y están redefiniendo su papel, y su gran aliado está siendo el mundo del arte. Aquí dejo esta reflexión sobre un sector que conozco bien. Hoy no soy ejecutiva ahí, pero sí lo he sido durante años, y que hace un uso muy característico. No sé si estaría en esta definición que has dado de mecenazgo. No lo llamamos así, yo creo que va incluso a más. No, es parte del modelo de negocio. Es una vuelta de tuerca sobre el concepto. Es una vuelta de tuerca y una ampliación en el sentido de que lo has dicho, es una vuelta de tuerca desde la perspectiva contemporánea, de cómo se ajusta a unos nuevos tiempos, ¿no? Es decir, desde prácticamente la Roma imperial ahora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ya empezaremos el coloquio inmediatamente después, ¿no? Carmen Huertas también, muchísimas gracias. Es historiadora del arte y experta, sobre todo, mira, en arte contemporáneo. No voy a decir todos los años que tienes de experiencia, porque si los dijera la gente no se lo creería viéndote. Así que no digo nada. No, pero parezco más joven de lo que soy. Era una forma de decirlo, pero en fin. No, pero sobre todo hay algunos hitos dentro de una carrera profesional muy brillante, con instituciones culturales, pero por ejemplo la Caolezione de Peggy Guggenheim en Venecia, durante 18 meses, ¿no? En el área de explotación de espacios y eventos. A mí una cosa que me ha fascinado de tu currículum es cuando vuelves a España como comisaria independiente, con la comisaria independiente Carmen Jiménez, de la que he estado hablando ahora antes de venir. Qué curioso. Y entras a formar parte del equipo de Ivory Press, ¿no? En los comienzos en España. Y ya también desde el 2009 estás en algo fascinante, que es el equipo de explotación de derechos en la Sociedad Estatal Nacional Museo del Prado, Difusión, donde además estás dentro del departamento, ¿no?, del Banco de Imágenes y Producciones Audiovisuales, que diriges durante 12 años y que abre una nueva puerta, una nueva actividad de negocio en el Museo del Prado. No sé si habéis visto un documental extraordinario en Caixa Forum. Generalmente suelo presentar los ciclos de películas que ponen al hilo de las exposiciones que hay, ¿no? Siempre inauguran, ¿no?, Versalles, Velvet Underground, y hubo uno sobre museos, ¿no? Y hay un documental que os recomiendo muchísimo sobre la National Gallery, extraordinario. Y hay una reunión de lo que podía ser el Consejo de Dirección de la National Gallery, donde uno de los aspectos fundamentales es tu departamento. Entonces, en el caso de los ingleses, que además ya sabes que ellos
esto de la libra lo miran mucho. O sea que no es... Bueno, pues nada, Carmen, muchísimas gracias y adelante. Gracias a ti. Bueno, de hecho, la National Gallery lo que tiene es una compañía directamente de como 16 personas que explotan este departamento. O sea que es verdad que, y luego además gracias a la dirección de, pues eso, de quien empezó la relación más estrecha con National Gallery, que fue Miguel Zugaza, acompañado por Gabriel Finaldi, la relación entre ambas instituciones es muy estrecha y siempre hemos bebido los unos de los otros, ¿no? Yo la verdad es que tengo una mirada en cuanto al mecenazgo que quiero considerar siempre que es muy amplia y siempre en base a la sostenibilidad del sistema del arte. Hay 7 agentes esenciales en el mundo del arte, en el que espero que nadie se sienta excluido porque luego están los independientes, que me encantan, pero está el artista, está la galería, en el caso del mercado primario, o las subastas, en el caso del mercado secundario. En tercer lugar están las ferias. En cuarto lugar están los coleccionistas, sus asesores y las empresas que también acompañan a esta actividad del coleccionismo, a este agente esencial, como lo llamo yo. Están los curators, que son los comisarios, las instituciones, que evidentemente son museos, fundaciones, bienales, este tipo de grandes instituciones que dan este peso, que es en lo que yo la verdad es que he dedicado mi actividad profesional. Y luego, en séptimo lugar, como las 7 de alguna manera patas, está la prensa y los medios, ¿no? Hoy en día yo creo que el concepto del arte, el concepto del mundo del arte se acerca más al sistema del arte, en cuanto que influyen factores económicos, sociales y culturales. Pero es más cierto aún que hay un acercamiento increíble hoy en día que está más aproximado a la percepción del arte como un bien de consumo. Un bien de consumo, al final, no significa que el arte sea una pieza con la que se mercantiliza únicamente. O sea, el consumo tiene diferentes maneras de apreciarse, de disfrutarse y de vivir con él. Uno puede ser, por supuesto, un consumo mercantilista, un consumo de coleccionista, un consumo incluso contemplativo, ¿no?, a la hora de visitar una institución o un museo. Y las instituciones, en este caso, han sido, bueno, a lo largo de la historia, un poco como en esta línea, han sido siempre medios de validación del arte, ¿no? O sea, al final, un grandísimo artista es muy bueno porque vende mucho, porque está en X colecciones privadas y luego porque además ha tenido exposiciones o muestras en unas instituciones que de alguna manera les dan como esa relevancia como para subirles un poco al podio y decir en qué punto están dentro de la historia del arte, ¿no? Para mí haciendo un poco como de autocrítica, no como un profesional del medio, sino también un poco a nivel social, estoy muy convencida de que este concepto está un poco obsoleto. O sea, las instituciones tienen otras responsabilidades, tienen las responsabilidades de redescubrir, de señalar, de aceptar y de apoyar nuevos tipos de expresión artística y de revisar antiguos, de manera que podemos además no solamente entrar como en una nueva concepción de cuáles son las obligaciones de las instituciones, sino también de utilizar otros nuevos tipos de validación. O sea, evidentemente tenemos que contar con validaciones clásicas, están las tesis doctorales, los catálogos razonados, los catálogos de exposición, que es donde se muestran que son medios de validación esenciales en los que se muestran las nuevas tesis, los nuevos cambios que también se vuelcan en la historia del arte. Este Goya ya no es un Goya, este vuelve a ser un Goya, un poco de confusión allí que nos puso Manuela encima de la mesa. Pero hay otros temas de validación que hoy en día, o sea, otras maneras de validar el mundo del arte, como pueden ser el medio audiovisual. El medio audiovisual, a través de programas documentales, docuseries, nuevos formatos, toda la difusión que tienen, lo que abren son nuevas audiencias, y esas nuevas audiencias las necesitamos en los museos, en las fundaciones, en las bienales, en las ferias, en las marcas. Necesitamos que todos esos formatos audiovisuales sean como reales a la hora de validar qué es el mundo del arte. Idem con los medios, las redes sociales. Al final, no quiero decir un poco quien no sabe, que no está en la red social X no sale en la foto,
pero evidentemente es un nuevo medio de validación que está ahí, que hay que tener en cuenta. Y luego, por supuesto, la galería. O sea, las galerías están cruzando caminos con otros mundos que hasta ahora tenían, permitidme, esto me pueden matar en mi antiguo trabajo, que tenían acaparados los museos, ¿no? O sea, hoy no ha venido Nerea, que tenía que estar aquí por un tema personal, pero en la fundación, hace muy poquitos meses, en la galería de Nieves Fernández, había una exposición de Charo Shiota que se llamaba no sé qué game, Independent Game o Impossible Game o algo así, que es esta artista japonesa que trabaja como con trazas de hilos rojos y con objetos dentro, con cartas, y al final ese tipo de instalación es no digno, sino más que digno de estar en cualquier institución. Entonces, para no alargarme mucho, yo creo que las instituciones y en general todos los agentes del mundo del arte sí que tenemos un poco que preguntarnos algo, que es ¿qué mueve el mundo del arte? Desde mi punto de vista, creo que las ideas y la curiosidad. Y donde está el cruce de caminos entre estos agentes, cuando la galería de arte se cruza con el comisario y hace un proyecto que se sale totalmente de los parámetros convencionales, cuando las ferias invitan a un coleccionista para que pueda mostrar cuál fue el concepto de su colección privada, cuando la prensa habla de una colaboración comercial que ha hecho un artista con una marca de lujo, con una marca comercial, en esos cruces de caminos creo que está la verdadera labor institucional y la verdadera labor del arte en este momento. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Bueno, pues cerramos esta primera parte con Chema de Francisco, que es director de Estampa. Enhorabuena por Estampa. Es una extraordinaria iniciativa y tengo que decir que en cierto sentido somos colegas. Porque estudiaste filología, no sé qué filología estudiaste. Bueno, yo hice periodismo inicialmente, ciencias de información, y luego el doctorado en filología española, en el Departamento de Filología Española número 3 de Ciencias de la Información. Estupendo. No leí la tesis. ¿No leíste la tesis? Y ahora cuento por qué. Bueno, gracias, sobre todo tus trabajos de comisariado, casi hilando lo que decía ahora Carmen, han sido muy dedicados al arte emergente, fundamentalmente, y sobre todo con nuevos medios y libros de artista, con Fernando Millán también, que es un excelente poeta, y con un músico extraordinario que es Llorenç Barber, ¿no? O sea, han sido, y como crítico además has estado muy dedicado a la poesía experimental, ¿no? La literatura y la vanguardia española. Y llevas ya, en diciembre hará 12 años, que llevas dirigiendo la Feria Estampa Arte Múltiple, que se celebra en Madrid desde hace casi 30, desde 1993. 30 años cumplimos. 30 años. Bueno, Chema, pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer estar compartiendo con personas tan extraordinarias esta mesa, y gracias a la Fundación Pons por organizar estos ciclos que son fundamentales para comunicar también el trabajo de quien nos dedicamos al mundo del arte, y específicamente al mundo del mecenazgo del arte, que es el tema de nuestra mesa, en nuestro caso muy centrado en una figura que hemos tratado de desarrollar en los últimos años a través de la Feria Estampa, que es el coleccionista privado de arte contemporáneo, que es esa figura clave, es esa figura poco reconocida en nuestra sociedad en los últimos decenios, y que está tomando cada vez mayor protagonismo, como decía Carmen, figura esencial. Si no hay un coleccionista que compra las obras, mal camino lleva el arte contemporáneo, la creación en general no podría desarrollarse. Hasta tal punto que hoy en día no conoceríamos, el arte contemporáneo no sería el que nosotros conocemos si no hubiese una enorme cantidad, y quiero recalcar este asunto, enorme cantidad de gente que todos los meses está comprando en sus galerías obras de arte. Son coleccionistas anónimos, no son grandes filántropos ni grandes mecenas, pero son pequeños mecenas que juntos hacen el arte hoy, que tal y como lo conocemos, si no sería de otra manera, ¿no? Si no tuviéramos esta cantidad de clientes, que me encanta la palabra, porque al fin y al cabo nuestros negocios se nutren fundamentalmente de clientes que están comprando a sus galerías, a sus artistas, que están haciendo seguimiento de sus artistas a través de las obras, y que son además espoleados, mantenidos, creados por las galerías.
es fundamental hablar de mercado, del mercado del arte contemporáneo. El mercado del arte en nuestro país está teniendo en los últimos años un extraordinario florecimiento en muchas direcciones. Hablábamos con Carmen hace un ratito, la pandemia ha generado un enorme interés personal por el mundo del arte, por el mundo de la creación, de la literatura, de la música. Esto ha sido volvernos hacia adentro, decía Muñoz Molina en su última novela, nos puede gustar más o menos, pero es una novela interesante que llega un momento que nos indica, hay una frase que creo que hay que señalarla, que dice, durante la pandemia nos hemos convertido en exploradores de un territorio ignoto, un territorio que somos nosotros mismos. Nos hemos redescubierto, hemos encontrado zonas inexploradas que no teníamos ni siquiera idea de que existían, ¿no? Y es a través de esa introspección, de ese volvernos un poco hacia adentro y articular las prioridades de la existencia, que sin ponernos demasiado estupendos, creo que han sido uno de los grandes protagonistas de la pandemia y de nuestra experiencia con ella. Es verdad que la figura del coleccionista va poco a poco dibujándose, teniendo cada vez un relieve más importante en nuestra sociedad, y nosotros en Estampa es fundamentalmente lo que hacemos, es decir, creamos, hacemos esa misma labor que hizo la feria hace 30 años, por mucho que haya cambiado casi radicalmente. Nosotros de Estampa, este año cumplimos 30 años, como bien decías, Fernando, y solo mantenemos dos asuntos: el nombre, porque incluso no me dejó cambiarlo. ¿Pero por qué la marca? Por la marca. Claro. Fijaros que la Feria Estampa la compró un coleccionista. Yo dirigía una galería en Madrid, yo estaba en un departamento universitario, yo era un profesor de literatura y me llamó la dueña de una galería que estaba cambiando el personal. Yo hice mi tesis de Juan Eduardo Cirlot. Hombre, gran poeta. Maravilloso personaje que me condujo a la poesía experimental. Extraordinario. Y a muchísimos territorios. Y su hija, una gran especialista de literatura medieval. Exacto, Victoria y Lourdes en Historia del Arte. Las dos hijas, que sabes que Juan Eduardo les dijo: hijas mías, cuidarme bien la obra porque yo no puedo legaros nada más que mi obra. Él no tenía fortuna personal y lo han hecho, la verdad es que muy bien. Han ido recuperando. A mí lo que me dejó Juan Eduardo Cirlot, que paradójicamente no leí su tesis, pero siempre ha estado en los momentos claves del desarrollo de mi carrera. Siempre me ha parecido como... Y pues de los primeros intérpretes comparativos. Es decir, que era capaz de relacionar el mundo de la literatura, del pensamiento, de la música, del cine y del arte contemporáneo. Entonces, esto a mí me ayudó para comprender un poco hacia dónde se conduce, qué beneficios tiene la inversión en el arte del coleccionista, digamos, de a pie, del coleccionista que somos todos un poco en el fondo, ¿no? Y en fin, este beneficio, este retorno, esa inversión, que pocas veces es una gran inversión financiera y que tiene enormes beneficios personales, emocionales, sin ninguna duda. Ese es el gran retorno, la gran ventaja, el gran beneficio que obtenemos siempre estando al lado de los artistas y comprando arte. El coleccionista, desde luego, es, digamos, el gran mecenas actual. Y el apoyo de la ciudadanía a través de la cultura, a través de compras, es esencial. Es decir, esta es que todavía no hemos conseguido con nuestros gobiernos, en ninguno de sus administraciones en los últimos años, que apruebe una ley de mecenazgo clara, beneficiosa realmente para los empresarios, para las empresarias y los grupos y los privados que quieren apoyar proyectos de arte contemporáneo. Y sin embargo, lo único que les pedimos al menos es que impulsen esta actividad, siquiera fomentando el prestigio social del arte, ¿no? Que esto es el prestigio social de la cultura, que es una cosa en la que creo que es importante, ¿no? Yo creo que, muchas gracias. Yo creo que a los gobiernos lo que les podríamos pedir es que no molestaran demasiado. Exacto. Me contaba un buen amigo, de otro gran amigo, que llegó a ser su secretario de Interior, y no diré la fecha para que no le pilléis, porque cuando reunía a su equipo directivo por las mañanas, en esa especie como de reunión que pasa hoy, él un poco en broma, pero con cierta retranca, decía: bueno, señores, cuando los tenía todos sentados allí. Ahora, señores y señoras, ¿no? Pero, a ver cómo complicamos la vida a la gente esta mañana, ¿no? Bueno, pues lo que se le podría pedir a los gobiernos, efectivamente, es que molesten lo menos posible a las iniciativas privadas, ¿no? O sea, es decir, que dejen aire y que no sean esa especie
de la ventanilla burocrática, inquisitorial en cierto sentido a veces, atorrante las más de las veces, que te complica la vida, si me permitiese el término castizo, en monumentales chorradas y unas pérdidas de tiempo extraordinarias y sobre todo una pérdida de confianza y de impulso a hacer cosas. Eso es lo que a veces pedimos. Es muy sintomático, pero hoy estamos en una reunión alegre y no nos vamos a deprimir demasiado, más de lo normal, que gobiernos de lo que era antes el centro, que no sé si ahora será la derecha, y de lo que fue la izquierda, porque ahora no sé lo que es, han sido incapaces de una ley de mecenazgo. El Y melón. El melón de la ley de mecenazgo. ¿Abramos el melón? No, o pero no? os dais cuenta que es un tema apasionante. Bueno, apasionante no, patético. Pero que es que a derecha e izquierda son incapaces, manifiestamente incapaces de entender la realidad y legislar sobre ella. Fundamentalmente porque tienen que explicarlo y no saben explicarlo. Claro, esa es otra. No saben explicar por qué Yo es creo que- importante. Exacto, pero incluso también porque para liderar este debate hay que actualizar el concepto de mecenazgo. Guillermo, O sea, haz un máster aquí para que vengan los de la administración a enterarse de lo que es el mecenazgo. Yo creo que el problema número uno es que no hay interés político. Y siempre ponen excusas de lo más variopinto porque no interesa a nadie. Y no es verdad. Y sobre todo, no es algo que Nos ellos interesa piensen mucho. que les va a dar votos. Y al final, por desgracia para nuestro país, el interés común no existe. La política se hace por la cantidad de votos que puede haber por los votos. Y al final tenemos los casos de Francia o de Estados Unidos, donde la ley de mecenazgo es un motor fundamental. Y al final es un aliciente para las empresas, para las fundaciones, para las ferias de arte, para las galerías, para el coleccionista que se desgrava ese... Os voy a contar una experiencia que viví en el periódico y que después he vivido en la fundación, vivo. Imagínate que traes aquí a dar una conferencia a Kissinger, por ejemplo, ¿no? Y lo trae la Fundación Pons. Y hablar de Ucrania, de tal. Y a la Fundación Pons traer a Kissinger le ha costado una pasta brutal. Pero la Fundación Pons lo único que quiere es que mañana, cuando se haga la reseña de la conferencia, arranque más o menos diciendo así. Ayer, el antiguo secretario de Estado norteamericano, el profesor Henry Kissinger, dictó una conferencia sobre los problemas de Ucrania y su repercusión en Europa en la Fundación Pons. Y con eso la Fundación Pons, porque distribuye, se multiplica por todos los medios, ¿no? Bueno, pues aquí parecía que era de mal gusto colocar eso en los periódicos. Claro, nadie trae a Kissinger. Esa es una. La otra es que lo más normal en Estados Unidos y sobre todo en Inglaterra, que lo conozco bien, en Oxford y tal, es que si tú donas tu biblioteca, imagínate que a la fundación nuestra, ¿no? Te lo agradecemos. Pues lo más normal es que haya una placa que ponga esta biblioteca es fruto de la donación de don Guillermo Fornes, tal. Aquí parece que es del mal gusto. Esto porque parecemos todavía el hidalgo del Lazarillo, ¿no? O sea, es decir, los hijos de don Pepito, Fernando, descalzos y con corbata. Pero no creas que eso pasa. Quiero decir que hay muchas iniciativas españolas funcionando. Por supuesto. En el Reina Digo que Sofía, se ha transformado. O sea, con lo que tú decías... está ocurriendo. Claro, Si es que no, cuéntalo. O sea, Sí. El matrimonio Autric, que hizo puso todos los fondos, se ocupó de los honorarios de una comisaria para que hiciese una investigación en toda la fotografía española de los años 40 y 50 con las colecciones de Alfar, del grupo Alfar. Sí. Pusieron todos los fondos para hacer las compras de las fotografías que faltaba comprar. Y terminaron con la idea de vamos a hacer una sala y solo pedimos que nos reconozcáis mínimamente con un nombre. Este tocayo mío de apellido, y no lamentablemente de dinero, que es La Fuente, José María La Fuente, es uno de los grandes mecenazgos porque la mayor colección, probablemente tú lo sabréis mejor vosotros, pero la mejor colección de vanguardias históricas que hay en España... No. Del mundo. Del mundo. No, digo de las vanguardias que históricas que hay en España, él la ha hecho. Lo que pasa es que aquí también termina una que ahora te pregunto a ti, Eugenia, que es que al final
hacen ese esfuerzo, pero al final lo terminamos pagando todos. ¿Sabéis por qué? Porque se lo venden al Estado. Sí. Entonces dices, hombre... Pero es extraordinaria la colección de José Yo la María, conozco en Santander. No, María Eugenia, yo te iba a preguntar, porque has hablado de algo que ya citamos, fíjate, el otro día en la primera reunión, que es la cuestión clave de la contemporaneidad, ¿no? Y el filósofo italiano Paolo Fabri solía decir que es muy difícil ser contemporáneos de nuestro presente, porque no todos vivimos el mismo presente. Entonces es muy difícil, muy complicado el ser contemporáneos de nuestro presente, el tener las coordenadas fijas y sólidas de nuestro presente. Y citabas también la temporalidad. Yo recordaba en la gran novela de Lowry, del escritor británico Malcolm Lowry, Bajo el volcán, que si la habéis leído algunos recordaréis, que pone, ¿le gusta este jardín? Cuide que sus hijos no lo destruyan, porque vemos muchas marcas destruidas por generaciones siguientes en la propia antemporalidad. Claro, porque el chollo, ¿qué lo vamos a hacer los que no hemos tenido esa suerte? Aquí el chollo es ser hijo de un millonario, claro, porque te fundes la herencia y a correr. Claro, No es poco creativo. Es poco no, bueno, creativo, vete a saber, vete a saber. Y en el caso de la atemporalidad, aquí también os pregunto a los tres, en literatura se suele decir que es el escritor, en este caso el artista, el que decide si quiere tener, lo voy a decir en clave literaria, pero ajustarla a las demás artes, si ese escritor quiere tener 100.000 lectores en un mes o 100.000 lectores en 100 años. Y es una decisión del escritor. No sé, en el arte, no sé, tú me decías, ¿sabes? Muy interesante, esto es como el valor de una compañía, ¿no? Es muy similar, exacto. ¿no? Y cómo lo medimos. Exacto. Esta noción de contemporaneidad que es tan valiosa para un producto de consumo, para cualquier marca, pero que además en el entorno esto de los productos de prestigio se tiene que reconciliar con algo que va a ser para siempre. ¿Cómo algo que va a ser para siempre además es contemporáneo? Y ahí es donde el arte ayuda mucho. Y quería contar además una experiencia personal donde a mí el arte me ayudó mucho a comunicar un mensaje internamente dentro de una empresa. Era una empresa de joyería, en este caso, que yo dirigí durante un tiempo y necesitaba esta marca actualizarse, revitalizarse y mantener lo mejor del pasado, pero reinterpretarlo en clave contemporánea. Y esta marca de joyería tenía un taller con 100 artesanos muy bien formados, con experiencia de 20 y 30 años. Y yo veía que este discurso, decíamos, hay que mantener lo mejor del pasado, pero actualizarlo. Claro, me miraban como diciendo, si eso es lo que hacemos nosotros. Nadie cree que es anticuado, no todos creemos que somos modernos. Era un mensaje difícil de pasar y además, en este caso, bueno, había referencias, es una joyería muy escultórica, había referencias escultóricas de escultores españoles. Entonces a mí se me ocurrió algo que funcionó. Y dije, mira, vamos a llenar estas paredes de arte contemporáneo. Y traje alguna obra pues, que yo tenía, algunos familiares que me dejaron, y llenamos todo de arte contemporáneo. Entonces mi discurso empezó a ser más fácil. Empezamos a hablar de algo que tenía vocación de eternidad, pero que estaba hablando otro lenguaje. Y seguía habiendo gente que se resistía, porque esas cosas no se cambian así. Pero fue un instrumento muy útil y ahí se quedó, ¿no? Y nos permitió luego comunicar a nuestros clientes el cambio que queríamos hacer. Fue un estupendo instrumento de comunicación. Y te pregunto al final de la película, ¿y fue un éxito? Funcionó muy bien, el valor de la empresa... ¿Se disparó? Se disparó y luego, bueno, pues lo que pasa cuando el valor de una empresa se dispara es que alguien te compra y entonces cuando alguien nos compró dejó de ser el proyecto en el que yo estaba y luego me fui a otros proyectos, pero fue un gran aprendizaje. Y el arte como un instrumento para comunicar, y comunicar esto eso en el Instituto de Empresas es lo que se llama un estudio de caso, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. De hecho hay un caso. ¿Ves? Ya me lo imaginaba. De hecho hay un caso sobre esta empresa. Oye, de todas formas hay otra cuestión. Yo creo,
te lo digo, María Jesús, que aquí en la Fundación Pons hay algo mágico. No sé si vas a tener que llamar a Iker Jiménez para que venga a estudiarlo, porque he mirado el reloj y aquí pasa el tiempo de una manera que no pasa ahí fuera. Muy buena señal. No, en serio, es que hemos consumido terrible. No, lo que contabas de la joyería es muy... porque pasa en todos los ámbitos y es lo que podríamos denominar el síndrome Rebeca de la película de Hitchcock, basada en la novela de Daphne du Maurier, ¿no? Extraordinaria, en la que siempre a Jean Fontaine le están diciendo, eso no lo hacía así Rebeca, eso Rebeca no lo hacía así, como para mantener algo y no impedir, en cierto sentido, la contemporaneidad de la innovación, ¿no? Y eso es bastante curioso. Yo te quería preguntar, Carmen, algo que a lo mejor no nos puedes contar, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Ya que estamos aquí entre amigos. ¿Cuáles son los criterios para el negocio? ¿En qué sabes, cómo os reunís y decís, bueno, y ahora esto puede ser un nicho? ¿Qué criterios seguís? Si es que lo puedes contar o es secreto de Estado. No, yo lo cuento todo. Se te agradece. En el mundo del arte, si no tenemos generosidad, no tenemos nada. Perfecto. Yo creo que, bueno, hay tantas fórmulas como negocios exitosos, claro, al final. Eso está clarísimo. Creo que un gran negocio podemos aprenderlo de nuestros coleccionistas del pasado. O sea, si Felipe II no hubiera coleccionado en su momento a Tiziano, o Felipe IV a Velázquez hubiera comprado el Adán y Eva de Durero, o Carlos IV se hubiera encaprichado con Goya, no hubiera habido un negocio, si lo quieres llamar así, como el Museo del Prado, que es probablemente una de las mejores, bueno, sé que es una de las mejores, todos sabemos, pinacotecas del mundo, pero además es probablemente el mayor ejemplo de colecciones reales, si lo quieres llevar al mundo del negocio. Y eso sí que es una mirada contemporánea. Trayéndolo a nuestro terreno, podemos hacer un alto en el camino y pensar que Peggy Guggenheim pagó ese fee de mecenazgo a Pollock, por ejemplo, que le pagó $350 al mes para que comprase whisky y pintura, básicamente. Pero bueno, es una manera un poco de... A James Joyce no habría escrito Ulises si él, que era un sabrista profesional, encontró una millonaria norteamericana que le asignaba para la época $500 mensuales. Y se dedicó a escribir Ulises, si no habría sido imposible. Exacto, o sea, y eso pasa en todas las disciplinas del arte, también en las nuevas, también en la tecnología, en la ciencia y en la fusión con el arte. Respondiendo un poco a tu pregunta, un poco por curiosidad, por no ¿sabes? volvernos un poco, ¿sabes? Por no divagar mucho dentro de la historia del arte, pero creo que muchas veces la historia del arte ya nos da como claves, ¿no? Creo que hay creo que hay tres cosas, me la voy a jugar un poco, en que podrían ser las claves para realmente, tanto en el mundo del arte como en general en el mundo de la creatividad, tener éxito a la hora de emprender o de crear como una visión. La primera es la originalidad. O sea, como toda la vida, realmente, cuando tienes una idea, te pegas a ella y eres fiel a lo que piensas de manera independiente, creo que ahí tienes un valor añadido con respecto a un montón de corrientes que se están haciendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, si tu plan de negocio es ser internacional y lo tienes muy, muy marcado y has hecho un estudio de negocio y sabes por qué quieres ser internacional, pues no hagas por amiguismo una exposición de tu primo en tu pueblo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, sé un poco fiel a la originalidad de tu negocio. Creo que la segunda sería la innovación. O sea, si somos contemporáneos, como decías antes, seamos contemporáneos en el momento en el que vivimos. O sea, lo que ya nos parece cómodo a la vista es porque nuestro cerebro ya se ha acomodado a ello. Por lo tanto, seamos valientes con la innovación, ¿sabes? Vayamos un poco a un terreno que no siempre tiene que ser sólido, y si te equivocas siempre hay marcha atrás o siempre hay maneras como de reconducir. Eso tiene un peligro, te lo digo después, sigue, por favor. Tiene un peligro tremendo. No, ahora te cuento, pero sigue. Y lo tercero, creo que es muy importante ir bien acompañado. Ir bien acompañado. Eso siempre. Creo que en los negocios es muy fácil, a la hora, yo te estoy hablando como de un negocio, Que sí. negocio.
creo que es importante buscar complementos en la gente en la que te rodeas. O sea, acompañarte de alguien que te ríe las gracias o te dice que sí a todo, no es productivo. O sea, nosotros vivimos de la revisión de nuestros textos, de la revisión de nuestras imágenes, de la autocrítica y de la crítica externa. Y si no tenemos esa autocrítica y vivimos en un mundo en el que la prensa no se la juega, porque es uno de los problemas que tiene el arte, y no dice lo que está mal hecho, simplemente si no está bien no apareces en prensa. No, o sea, necesitamos vivir en un mundo, yo creo, más, o sea, tenemos que ir bien acompañados desde un enfoque totalmente crítico, saber aceptarlo y tener ya un poco como el aplomo de poder aprender de eso. En la medida en que el arte, y incluyo todas las artes, en la medida en que el arte es un añadido de la vida, acordaros de esto que se contaba siempre, lo cuenta Borges, de la rosa, ¿no? Y una rosa pintada, o el perro de Goethe, ¿no? Cuando pintas un perro, no tienes tu perro pintado, tienes dos perros, ¿no? En este caso, lo que estás contando del añadido del arte es que tiene que añadir algo a la vida. O sea, porque si no, no tiene mayor... Y ahí, con lo que decías decías las ideas, también el aspecto crítico. El arte tiene que ampliar la visión del mundo. Si no, no tiene sentido. Bueno, lo puedes hacer, pero es la diferencia que existe. Eso en literatura se ve bien y me gustaría, si vosotros lo veis desde el punto de vista del arte, la diferencia... O sea, en literatura hablamos de que hay consumidores de libros y lectores de libros, que son dos categorías. Oye, aquí vale todo, o sea, que no se pongan nerviosos los consumidores. Pero sí, vamos a diferenciarlos, porque si no, esto es una ensalada mal hecha. Y por lo tanto, eso es consumidor y lector. Y eso obedece a otra consecuencia que se puede dar en el arte, que es dos verbos distintos: entretener y emocionar o conmover. Y el arte te emociona o te conmueve. ¿Te puede entretener? Sí, pero ya no es lo mismo. Y ahí tiene que haber, como tú bien dices, una actitud crítica. Voy un momento con Chema y volvemos. Chema, yo tengo una pregunta también de que tú ya la has ido adelantando, pero si pudieras ajustarla más, y si puedes, si quieres, claro. Sí. Que es, ¿cuál es el perfil del coleccionista privado? Bueno, esta es la clave. Claro. Esta es la clave del asunto. Nosotros en Estampa, como decía, conservamos dos cosas: el nombre y el arranque original de la feria, que era la extensión social de la compra de arte, del coleccionismo, de la creación. Y nosotros ahí nos hemos querido especializar en los clientes de nuestros clientes, es decir, en la figura del coleccionista, como decía. Es verdad que el coleccionista lo forma la galería, lo crea. El coleccionismo contemporáneo es una invención de la galería. El editor, me contaba Jorge Herral, el editor de Anagrama, gran tipo, dice, el editor es el que crea el tipo de lector. Sí. Y la Estampa es el que crea el tipo de coleccionista. Estampa no, la galería. La galería. La galería. Que es el equivalente a la editorial. Eso es, o sea, es decir, es la que tú creas un establecimiento especializado en arte, te haces una nómina de artistas a los que defiendes, pero terminas creando a los compradores que te van a comprar tus... Sin duda. También encuentras a los compradores habituales del mercado, pero la reunión de muchas galerías y de distintos tipos, que yo creo que es un poco el secreto también un poco de Estampa, que nosotros no nos centramos en un tipo de galería o en un tipo de asunto, tratamos de recoger el mercado. Y la suma de los clientes de todas esas galerías diferentes hacen un gran encuentro de coleccionistas. Pero no hay un coleccionista tipo, entonces. Entonces, nosotros tratamos de hacer una cosa, que era darle al coleccionista un protagonismo que nunca había tenido. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Estampa, cuento 4 casos. Le pedimos a uno de los mejores diseñadores en este país que nos actualizara el logo. Y llamamos a Josep María Civit, el creador de Taula de Diseño, el gran diseño catalán, que nos creara el nuevo logo. El creador del logo de la Caixa, con Miró, le entusiasmó la idea. Y además, bueno, nos hizo muy buen precio, lo pasamos juntos, había que pagar un buen hotel cuando venía a Madrid, y lo pasamos fenomenal, y nos hizo un logo precioso. Y esto pues dio, digamos, una sanción también a la feria. Es el caso de la joyería. El segundo caso... a un íntimo amigo, que nos hemos hecho muy amigos, que es un gran psiquiatra, es uno de los mejores psiquiatras en España, ha hecho el servicio del Hospital de Móstoles, del Puerta Hierro, de hospitales de Madrid,
Luis Caballero es un gran coleccionista. Entonces hicimos juntos un libro, una investigación, indagando los motivos emocionales, las causas emocionales del coleccionista, de las compras de los coleccionistas, ¿no? Y les pedíamos que eligiesen 8 piezas de su colección que habían sido definitivas en su vida, que les habían cambiado la visión del mundo y de su manera de entender la realidad, con su familia, con sus amigos, en su trabajo. No las mejores, no las más caras, sino las más emotivas. Sí. El trabajo fue fantástico a través de Atlas, que es un software que utilizan los antropólogos y los etnógrafos, y con un ayudante suyo del CEU, de la facultad de la clase, hicimos un estudio en una categoría lo más amplia posible de coleccionistas, desde el más joven, que gasta 5.000 al año, hasta el más capacidad económica, que gasta varios millones al año. Y nuestra especialidad, en todo caso, en estampa, es entre 5.000 y 60.000 al año. Interesante. Y esto es muy interesante porque en España hay mucha gente que compra muy por encima de los 300 o 500.000 euros, no compra las galerías españolas, porque no hay muchas galerías españolas que puedan responder a esa inversión, y eso ya es una inversión financiera, no nos engañemos. Sin duda. Y por abajo, hasta 150.000, eso es el coleccionista del mercado real. Lo otro es una cosa estupenda, maravillosa, para los titulares, para las grandes cifras, no sé qué, no sé cuántos, pero eso no es el mercado del arte, es una parte muy pequeña del mercado del arte que manejan 200 galerías en el mundo, pero no las miles de galerías que sostienen globalmente todo un lo que mercado. Es la ecología del mercado, ¿no? Y que, como digo, además hace el arte como es hoy en día, porque permite que grandes cantidades de artistas sigan creando poco a poco. Eso es un concepto de que podríamos decir que, en cierto sentido, ha habido un proceso de democratización del arte, absolutamente, ¿no? que ha tenido mucho que ver los museos y las marcas. ¿Te acuerdas lo que te iba a comentar de riesgo? Sí. Vale, te lo comento. ¿No creéis que a lo largo, sobre todo después de las vanguardias históricas, empiezan pues, el manifiesto futurista de 1909, Marinetti, cuando dice aquello de que un coche de carreras tiene mayor valor artístico que la victoria de Samotracia, y eso va a impregnar todo el siglo con el dadaísmo, surrealismo, etc. ¿No? Esta es una pregunta casi académica, pero a ver si lo podemos mundanizar, ¿no? Y es, ¿no ha habido ya una especie de obsesión por la heterodoxia que ha convertido la heterodoxia en la ortodoxia de hoy? Es un riesgo, me refiero. Sí, o sea, que terminemos cansados de innovación y que digamos, oye, vamos a volver a las cariátides. Si no os importa, porque ya estoy... Absolutamente. Claro. Absolutamente. Eso no solamente está pasando ahora, sino que ha pasado varias veces a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Exacto. Y siempre hay renacimientos, renacimientos de épocas anteriores. Por eso es importante que al final la originalidad y la innovación no vaya siempre hacia hacer algo más grande, hacer algo con más color, porque entonces estaríamos en el mundo del entretenimiento, que tú has hablado antes. Exactamente. Infantilismo de la vanguardia, ¿no? Absolutamente. Exacto. O sea, al final reducimos como la innovación un poco a la mínima expresión de voy a hacer algo más grande que tú, o con más colores, o con más, ¿sabes? Y eso al final no estamos hablando de arte. Es un poco lo que está pasando ahora con los collectives de los NFTs, que es totalmente diferente a los... bueno, vosotros hablasteis de esto el otro día, que es totalmente diferente a que exista un nuevo sistema de comercialización digital, que es una obra de arte en un one-to-one, que estamos hablando de una nueva manera de comercializar una obra de arte, que en este caso es digital. No sé si o sea, me parecía un ejemplo, o sea, no voy a traer otra vez como el tema de la sesión pasada, no os preocupéis. Pero de alguna manera es como más gráfico, ¿no? O sea, yo creo que y yo creo que los 7 agentes del arte de los que hablábamos al principio son todos ellos, con el cruce de caminos que os comentaba, los que tenemos que filtrar eso. O sea, ahí está nuestra responsabilidad. Esto no es un tema de que si coges una obra y pasa por el Museo Reina Sofía a muerte con ella, es el mejor artista de España del último tiempo. No, tiene que estar Carmen, validado. permíteme una cosa, por todos. Verás, aquí hay 2 asuntos aquí ya sabes que no tenemos más límite que el Código Penal. O sea, que puede decir cualquiera Adelante. Lo que le dé la gana. Que es la gran diferencia que hay entre lo que ahora, incluso en muchos museos, podemos ver y lo que vemos en el mercado, en las ferias, que es lo que consume o la experiencia que tiene el ciudadano del arte que va a aprender, etcétera, y lo que compra.
Y esto de verdad es muy diferente, porque Muy diferente. en las ferias hay mucha más pintura, hay más fotografía, hay una obra mucho más... Diversa. ¿O qué? no más, sino más cercana, más próxima, más entendible de alguna Sí, manera, más etcétera, cercana, etcétera. sí, está bien. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, para hacer, que te va a encantar también la expresión, coleccionismo sostenible, que nosotros lo hablamos mucho también, era inevitable. que probablemente un día se desgaste también el sostenible, Joder. tiene que haber una galería mediando en la compra. Tiene que haber los NFTs y el mundo digital. Yo creo que ahora mismo el mercado del arte, la galería también se está metiendo en el territorio de NFT, pero si desaparece ese agente, el coleccionista llega un momento que deja de tener esa conexión con la obra. Una obra de arte no es todo menos el objeto que vemos, la pintura colgada, la performance que hemos comprado en un soporte digital, etc. Es todo lo que está alrededor, lo que contiene, lo que antecede, lo que proyecta. Yo me acuerdo en la galería decía que para mantener el interés de un coleccionista tensábamos una cuerda entre la galería y la casa del coleccionista y la pieza en la pared, y la afinábamos. La afinábamos de manera que al pulsarla el coleccionista en casa escuchase aquella razón por la cual decidió la compra de la metáfora. Y esto es una manera de cómo, mandándole siempre información sobre el artista, sobre la galería, invitándole a que siga la actualidad de todo ese mundo y volviéndole a recordar ese momento especial, yo lo llamaba el milagro del punto rojo, en el cual se había decidido, había una frase fantástica, es me la quedo. Me la quedo. Me la quedo es algo rarísimo, o sea, porque realmente tú no lo necesitas. Es casi como los niños en los Reyes cuando dicen me lo pido, ¿no? Sí, me la quedo. Pero implica muchas cosas. Ya, hombre, claro. Ha habido, Chema, bueno, se inauguró en abril la Bienal de Venecia, y ahí yo creo que una visita, si vais a Venecia, obligada, que reúne un poco todo lo que estamos hablando. Reúne la parte de innovación, la parte empresarial, la parte de la galería, la parte de la prensa, la parte un poco como de la universalidad, también un poco de la originalidad del formato, ¿no? Si vais al Palacio Ducal, gran institución por antonomasia, entras y ves los consejos en la sala, el consejo de los 50, el consejo de los 10 y todo aquello lleno de tintoretos y todo como con un rollo de Stendhal ahí un poco intenso. Y de repente ves un cartel muy cutre, pero luego los italianos son bastante cutres, que pone Ansel Kiefer. Y dices, ¡uy, qué bonito! Voy a ver algo de Kiefer, este gran escultor que todo lo hace a lo grande, y que podéis buscar un vídeo en YouTube suyo en el que recorre su estudio en bicicleta, que es bastante gracioso. Pues llegas allí y te encuentras en una sala, igual de grande que todas las demás, con lienzos del suelo al techo que ha pintado in situ. ¿Y cómo ha podido hacer eso? Pues está el artista, está Gagosian detrás, están un montón de empresas patrocinándolo, hay una institución, está la Bienal detrás, y está el habérsela jugado. O sea, la producción solamente de esas piezas, eso no se puede colocar, entre comillas. O sea, ¿quién tiene 35 metros de altura para colocar eso? O sea, eso se va a ir a un almacén. Pero ahí está la originalidad. ¿No había un ejemplo de Miquel Barceló con una catedral? Sí, una capilla. María Eugenia, una pregunta para ti, vamos terminando, pero no sé si conocerlo lo conoces, pero si has trabajado o qué te parece todo esto también de llevar el arte a las bodegas, ¿no? Que se están transformando de una manera extraordinaria, que se están convirtiendo en museos, muchas de ellas, ¿no? No sé si... Mira, al final... Que tiene que ver con la marca del vino, sí, ¿eh? Sí, es una forma de... Antes hablabais de identidad y de transmitir las emociones. Exacto. Cuando compramos una botella de vino, como es una industria tan fragmentada, es muy difícil. Hay algunos que conocemos, pero la mayoría no los conocemos. Imagínate un americano que va a la tienda de la esquina a comprar una botella de vino. ¿Cuál es su mejor indicador de calidad? ¿El precio? Si es caro será bueno, si es barato será malo. Hay una frase de don Antonio Machado muy buena, que dice que todo necio confunde valor y precio. Totalmente, pero al final el mercado en algunos casos... Y entonces, por eso también el arte se convierte en un instrumento para generar valor, para dar notoriedad, para hacer destacar tu marca
en un mercado fragmentadísimo Está bien donde visto. es muy difícil tener Entrar, relevancia. ¿no? Muy bien. Bueno, como os decía lo del tiempo, que parece de coña, pero es que llevamos 1 hora y media casi, una brutalidad. Sobre todo para estos señores que están aguantando heroicamente, se lo agradecemos también, pero por lo menos por cortesía, saben que hay una anécdota muy divertida del gran escritor y vanguardista también, Ramón Gómez de la Serna, estupendo, que él daba muchas conferencias. Dio una vez una conferencia desde un elefante, dio una vez una conferencia desde un trapecio. La de las 5 razones. Las 5 razones con la mano, daba lo que llamaba la conferencia maleta y entonces iba sacando cosas de la maleta, iba haciendo greguerías, que era un invento que hizo él, que era metáfora más humorismo y cosas así, ¿no? Y él, que había dado muchas conferencias, siempre recomendaba al conferenciante, sobre todo en España, que ya sabéis que cuando a alguien le dan la palabra no la suelta ni Dios, que decía, tengan ustedes cuidado cuando den una conferencia y tengan cierta cortesía con el público que ha acudido desde sus casas, desde su trabajo, interrumpiendo lo que estuvieran haciendo para ir a escucharle, y no se extienda, ¿no? Pero, y daba una recomendación, dice, preocúpense cuando el público, durante la conferencia, empieza a hacer así, ¿no? Pero porque puede ser particularmente preocupante cuando empieza a hacer así, ¿sabes? Entonces, vamos a ver, me contó Luis García Montero otra mucho más divertida que esta, el director de Cervantes, buen amigo, de una conferencia de Ramón cuando Manuel de Falla y Federico García Lorca hicieron algo de vanguardia. En 1925, ahora se van a cumplir 100 años, el primer Congreso Internacional de Cante Jondo. Mira. En Granada, en 1925. Y era Falla, una generación anterior, y Federico. Y Federico en ese momento tenía 27 años. Y claro, habían invitado a todos los del cante, que sería después lo del cante de las minas de ahora y tal, ¿no? Y había llegado allí todo Dios. Y había un padre y un hijo, gitanos, que estaban en la primera fila en la conferencia de Ramón, ¿no? Y Ramón, olvidándose de lo que él había recomendado, no paraba de hablar. Y esto lo que venían era cantar. Y entonces hay un momento dado en el que la conferencia terminó inmediatamente cuando está en la primera fila, el hijo se desabrocha la chaqueta, llevaba la faja aquella que se llevaba y en la faja lleva una pistola. Y como Ramón no terminaba, el hijo le dice al padre, ¡padre, lo mato ya! Y ahí terminó la conferencia de Ramón, que lo vio y dijo, se acabó, no vamos a llegar a eso esta tarde, pero en fin, les agradecemos que tampoco disparen. Si quieren hacer alguna pregunta y si no, terminamos. Porque ya ven que nosotros tenemos cuerda para rato. Y si no, pues entonces no, lo que nos ocupa, como ustedes comprenderán, es invitarles a la siguiente, a la tercera mesa de esto, que espero que sea como el final de Casablanca, el comienzo de una gran amistad, el 22 de junio a las 7:30, Arte, Historia y Sociedad. Esta también tiene su tema y su retranca, porque es nada menos que la función del arte como algo que hemos estado hablando hoy, en cierto sentido, la función del arte como reflejo de la sociedad contemporánea. Tengo que deciros, y tengo que decir a todos los que estáis aquí, que yo llevo ya 2 mesas, ¿no? No sé si me aguantarán la tercera, lo agradezco mucho, pero lo que tengo que decir, querido Guillermo, es que tú, que has sido quien ha elegido a los ponentes, los ponentes que llevamos hasta ahora, verdaderamente enhorabuena porque sois magistrales y sobre todo porque hay algo muy diferente para lo que estamos acostumbrados en las tertulias españolas, ¿no? Y es que verdaderamente te emociona. A mí me pone la carne de gallina cuando escucho a alguien hablar y sabe de lo que habla. Eso es fascinante, eso es fascinante. A mí me conmueve. Porque claro, con lo que estás oyendo en la radio, en la televisión y tal, que venga alguien y sepa de lo que está hablando. Y la verdad, Guillermo y María Jesús y Fundación Ibercaja, enhorabuena, porque aquí todo el mundo que viene, salvo el que presenta, sabe de lo que está hablando. Muchísimas gracias a todos y gracias a ustedes. Gracias.